Estrella Valenzuela se despertó a las 6 de la mañana con el sonido del despertador, que siempre ponía 15 minutos antes de lo necesario. Eso le daba tiempo para quedarse tumbada en silencio y ordenar sus pensamientos antes de empezar el día. La cama a su lado estaba vacía. Osvaldo ya se había levantado. Oyó el ruido del agua en el baño y luego el portazo de la puerta de entrada. Su marido se había marchado sin siquiera despedirse. Así habían sido sus mañanas durante los últimos meses. Estrella se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. El apartamento, situado en una zona residencial de la ciudad, era pequeño pero acogedor. Dos dormitorios, un salón luminoso y una cocina con ventana al patio. 12 años atrás, cuando Osvaldo y ella se casaron, ese apartamento les parecía un palacio. Ahora era simplemente el lugar donde vivían, donde todo estaba en su sitio, todo era predecible, todo estaba bien, pero al mismo tiempo algo importante se había ido. Se había disuelto como el azúcar en el café caliente. Puso la cafetera, sacó los huevos y el pan de la nevera. A las 7 menos cuarto llamó a la puerta de su hija. Paloma, levántate. El autobús sale en una hora. Desde detrás de la puerta se oyó un gemido somnoliento. Estrella sonrió. Paloma nunca había sido madrugadora. A los 12 años, su hija ya la había superado en altura. Llevaba el pelo largo, como su madre a su edad, y había heredado el mentón obstinado de su padre. A veces, Estrella se sorprendía a sí misma mirando a Paloma y viéndose a sí misma en el pasado, solo que en una versión más segura, que aún no sabía cómo la vida podía decepcionar. Mientras su hija se preparaba, Estrella hizo huevos con tomates, cortó panecillos frescos y sirvió zumo de naranja. Paloma salió de la habitación con el uniforme del colegio, camisa blanca, falda azul y el pelo revuelto, que intentaba recoger en una coleta mientras caminaba. ¿Dónde está papá?, preguntó al sentarse a la mesa. Se ha ido temprano. Tiene una reunión. Paloma asintió y empezó a comer los huevos. Estrella se sentó frente a ella con una taza de café. Comieron en silencio, no porque no tuvieran nada que decirse, sino simplemente porque era por la mañana y las palabras aún no fluían con naturalidad. ¿Tienes matemáticas hoy?, preguntó Estrella. Los martes siempre tengo matemáticas, mamá. ¿Estás preparada para el examen? Sí. Inés me ayudó ayer con los deberes por teléfono. Estrella sonrió. Inés Romero era su mejor amiga desde que empezaron a trabajar juntas en una empresa de logística hacía 8 años. Inés era 2 años más joven, estaba divorciada, criaba sola a su hijo Mateo, de 15 años, y aún así se las arreglaba para seguir siendo la persona más alegre que Estrella conocía. Inés decía que el divorcio la había liberado, que ahora vivía para ella y para su hijo, y no para un hombre que la consideraba una sirvienta. Estrella a veces envidiaba la ligereza con la que su amiga hablaba de su libertad. A las 7:30 salieron de casa. La parada de autobús estaba a 2 manzanas. Paloma caminaba a su lado, con la mochila colgada al hombro, hojeando algo en su teléfono. Estrella la miraba y pensaba que su hija estaba creciendo demasiado rápido, que pronto se iría a estudiar, empezaría su propia vida y solo quedaría un apartamento vacío, donde ella y Osvaldo se sentarían a cenar sin saber de qué hablar. El autobús llegó a tiempo. Paloma abrazó a su madre, le dio un beso rápido en la mejilla y subió al estribo. Adiós, mamá. Estudia mucho. El autobús arrancó y Estrella se dirigió a su coche, un viejo Toyota gris que ya tenía 7 años. Osvaldo siempre decía que había que comprar uno nuevo, pero nunca había suficiente dinero para ello, y el viejo funcionaba bien. Así que ¿para qué gastar? De camino al trabajo, encendió la radio, pero casi no escuchó la música. Pensaba en su marido, en cómo había cambiado en los últimos 6 meses. Se había vuelto más distante. Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio y se iba al dormitorio con el teléfono. Antes hablaban sobre el trabajo, sobre planes, sobre su hija. Ahora las conversaciones se reducían a cuestiones cotidianas. ¿Qué comprar para cenar? ¿Cuándo pagar el alquiler? ¿Si era necesario apuntar a Paloma a clases extra de inglés? Estrella intentaba convencerse de que solo era cansancio, que todas las parejas pasan por momentos en los que la vida se convierte en una rutina. Pero en su interior crecía una vaga inquietud que no podía ignorar. La empresa de logística en la que ambos trabajaban estaba situada en una zona industrial a las afueras de la ciudad. Un edificio de 3 plantas de cristal y hormigón,
con un aparcamiento delante de la entrada y un letrero con el nombre Intermodal Logistics. La empresa se dedicaba a la organización del transporte de mercancías por carretera, ferrocarril y mar. Estrella llevaba 9 años trabajando allí. Había empezado como simple coordinadora y luego pasó a ser directora de desarrollo de la base de clientes. Osvaldo llegó 3 años más tarde, pero ascendió más rápido. Ahora dirigía el departamento de control operativo y tenía 12 personas a su cargo. A menudo se lo recordaba, que su puesto era más alto, que su sueldo era mayor. Estrella aparcó y pasó por el torniquete de la entrada. En el vestíbulo olía a café de máquina expendedora y a pintura fresca. Acababan de renovarlo. Subió al segundo piso, donde se encontraba su departamento. Colgó la chaqueta en un perchero junto a su mesa y encendió el ordenador. Inés ya estaba allí. Estaba sentada en la mesa de al lado, revisando unos albaranes y bebiendo café de una taza enorme con la inscripción «La mejor espía del año», un regalo de sus compañeros por su último cumpleaños. «Buenos días», dijo Estrella sentándose. «Buenos días», respondió Inés sin levantar la cabeza. «Parece que no has dormido». «He dormido, solo estoy cansada». Inés levantó la vista y miró atentamente a su amiga. Inés tenía el don de ver a través de las personas. No hacía preguntas innecesarias, pero siempre notaba cuando algo no iba bien. ¿Quieres café? Sí. Inés se levantó y se dirigió a la cafetera que había en la esquina de la oficina. Estrella abrió el correo electrónico y echó un vistazo a los nuevos mensajes. No había nada urgente. Se recostó en la silla y se frotó las sienes. Le dolía un poco la cabeza. Inés regresó con 2 tazas, puso una delante de Estrella y se sentó en el borde de su mesa. ¿Cómo está Paloma? Bien, hoy tiene examen de matemáticas. Gracias por ayudarla ayer. No hay de qué. Mateo también estaba haciendo los ejercicios y la ayudó a ella. Inés se quedó callada un momento y luego añadió: «Oye, tengo que hablar contigo». Estrella levantó la vista. Por el tono de su amiga, comprendió que la conversación no sería agradable. ¿Sobre qué? Inés miró a su alrededor, se aseguró de que ninguno de sus compañeros estuviera escuchando y se inclinó hacia ella. «Sobre Osvaldo». Estrella sintió cómo se le encogía el corazón. Cogió la taza y dio un sorbo de café para ganar tiempo. «¿Qué le pasa?» «Estrella, ya sabes que no soy de las que difunden rumores, pero ya me lo han dicho 3 personas, y he decidido que debes saberlo». «¿Qué exactamente?», Inés suspiró. «Tu marido pasa demasiado tiempo con esa secretaria nueva, Cecilia. Almuerzan juntos casi todos los días. Él se queda hasta tarde, y ella también. Ayer los vieron juntos en el archivo, muy cerca el uno del otro, y él le susurraba algo al oído». Estrella dejó lentamente la taza sobre la mesa. Sus manos no temblaban, pero por dentro sentía una ola de ira fría mezclada con miedo. «¿Quién los vio?» «Marta, de contabilidad, y Ricardo, del departamento de compras, mencionó que a menudo se van juntos». «Estrella, no digo que haya algo entre ellos. Quizás sea solo trabajo. Pero ya han empezado los rumores y pensé que era mejor que lo supieras por mí y no por otra persona». Estrella guardó silencio. Recordó cómo Osvaldo había mencionado a Cecilia un mes antes, diciendo que habían contratado a una nueva secretaria en su departamento, joven pero trabajadora. Estrella no le dio importancia en ese momento. Ahora las piezas empezaban a encajar en su cabeza. Las llegadas tardías a casa, el teléfono constantemente sonando, el enfado cuando ella le hacía preguntas. «¿Es muy joven?», preguntó Estrella en voz baja. 23 años, recién salida de la universidad. Guapa, pero un poco insegura. Inés se quedó callada. «Escucha, no quiero montar un drama por esto. Quizás él solo la esté ayudando a adaptarse, pero debes saber lo que dice la gente». «Lo sé», dijo Estrella. «Gracias por decírmelo». Inés le puso la mano en el hombro. «Habla con él, con calma, sin acusaciones. Solo averigua qué está pasando. No montes un escándalo hasta que estés segura». Estrella asintió. Inés volvió a su mesa y ambas se sumergieron en el trabajo. Pero Estrella no podía concentrarse. Las letras de la pantalla se le veían borrosas. Sus pensamientos se entremezclaban. Se imaginó a Osvaldo y a esa Cecilia, joven y guapa, mirándolo con admiración, escuchando sus consejos, riéndose de sus bromas.
y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que ella no miraba hacia su marido. Hacía mucho que no se reía de sus bromas. Hacía mucho que no se maravillaba con él. Por la noche, llegó a casa antes que Osvaldo. Calentó la sopa del día anterior, preparó una ensalada y puso la mesa. Paloma estaba haciendo los deberes en su habitación. Estrella se sentó en el sofá y se puso a esperar. Osvaldo llegó a las 8 de la tarde. Cansado, dejó caer la chaqueta en un sillón. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. «Hola», dijo Estrella al salir de la sala. «Hola». Ni siquiera la miró. «La cena está lista. No tengo hambre. Comí en la oficina». «Osvaldo, necesito hablar contigo». Él se dio la vuelta. En su rostro se reflejaba irritación, la misma expresión que aparecía cada vez con más frecuencia últimamente. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros». Él suspiró, sacó el teléfono del bolsillo y miró la pantalla. «Estrella, estoy cansado. Hoy no». «¿Cuándo entonces? Siempre estás cansado. Siempre estás ocupado. Casi no hablamos». «Porque no hay nada de qué hablar. Todo está bien. Siempre estás buscando problemas». Estrella se acercó y cruzó los brazos sobre el pecho. «Me han dicho que pasas mucho tiempo con tu nueva secretaria, con Cecilia». Osvaldo se quedó paralizado. Luego dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. «¿Quién te lo ha dicho?» «No importa. ¿Es cierto?» «¿Qué es cierto? ¿Que trabajo con mi secretaria?» «Sí, trabajo. Es mi trabajo. Almorzas con ella todos los días. Te quedas hasta tarde con ella». Osvaldo sonrió, una sonrisa maliciosa y fría. «¿Ahora me vigilas? ¿O son tus amigas de la oficina las que me chivan?» «No te vigilo. Estoy preocupada». «Osvaldo, si hay algún problema entre nosotros, hablemos. Con sinceridad». Él se volvió bruscamente hacia ella y en sus ojos brilló algo malicioso. «¿Qué pasa entre nosotros? Que te comportas como una paranoica. Cecilia es una nueva empleada. Necesita ayuda. Soy su jefe. La ayudo a adaptarse. Eso es todo. Pero tú tienes que ponerte nervioso, encontrar un problema donde no lo hay». «No me pongo nervioso. Solo quiero entender. Quieres controlar. Quieres que te dé cuenta de cada minuto. Pero no estoy obligado a hacerlo, Estrella. Soy un hombre adulto. Tengo un trabajo de responsabilidad y no necesito el permiso de mi esposa para ir a comer con una compañera». Su voz se elevó al final de la frase. Paloma asomó la cabeza por el pasillo, en pijama, con cara de desconcierto. «¿Qué pasa?» «Nada», dijo rápidamente Estrella. «Ve a tu habitación, cariño». Paloma miró a su padre, luego a su madre, y se marchó lentamente, pero sin cerrar del todo la puerta. Estrella se volvió hacia su marido. Hablaba en voz baja para que su hija no la oyera. «No quiero controlarte, quiero confiar en ti. Pero en los últimos meses te comportas como si yo te estorbara». «Y me estorbas». Osvaldo cogió la chaqueta del sillón. «Estoy cansado de estas conversaciones, de tus sospechas, de tu cara siempre descontenta. Déjame en paz». Pasó junto a ella hacia el dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Estrella se quedó de pie en medio del salón. Le temblaban las manos. Respiró hondo y exhaló, tratando de calmarse. Fue a la cocina, apagó la estufa y guardó la cena intacta en la nevera. Luego entró en la habitación de Paloma. Su hija estaba tumbada en la cama con un libro de texto, pero no leía, sino que miraba al techo. «¿Todo bien, mamá?» «Sí, cariño. Solo que los dos estamos cansados. Buenas noches». Besó a su hija en la frente y salió. Se acostó en el sofá del salón, porque no le apetecía ir al dormitorio. Tumbada en la oscuridad, pensó que Inés tenía razón, que había que hablar con calma. Pero Osvaldo ni siquiera le había dado la oportunidad. Había pasado directamente al ataque, acusándola de controladora y paranoica. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente se lo estaba inventando todo? Pero entonces, ¿por qué se sentía tan fría y vacía por dentro? A la mañana siguiente, Osvaldo se marchó temprano, sin desayunar. Estrella acompañó a Paloma al autobús y se fue a trabajar. El día comenzó como de costumbre. Reunión a las 9 de la mañana, análisis de las solicitudes de los clientes, coordinación de rutas. Hacia el mediodía, el director de la sucursal, Ricardo Escalante, reunió a todos los empleados en la sala de conferencias. Ricardo era un hombre corpulento de más de 50 años, con un bigote espeso y la costumbre de secarse constantemente la frente con un pañuelo. Llevaba 7 años al frente de la sucursal
y se le consideraba una persona con experiencia, aunque no especialmente agradable. Estrella sabía que muchos le temían. Ahora Ricardo estaba de pie frente a los reunidos con el rostro serio. Compañeros, tengo un anuncio importante que hacer. Pasado mañana vendrá a visitarnos un auditor de la Oficina Central de México, Danielo Montalvo. Realizará una inspección rutinaria del trabajo de la sucursal. La inspección durará varios días, posiblemente una semana. Les pido a todos que preparen los informes, pongan en orden los documentos y estén listos para las entrevistas. Un murmullo recorrió la sala. Las inspecciones de la oficina central siempre significaban tensión, estrés y el riesgo de que se encontraran errores. Estrella vio a Osvaldo sentado en un rincón alejado de la sala, con el rostro impasible. Junto a él, Cecilia, una joven de cabello oscuro recogido en una cola de caballo y con una blusa sobria, anotaba algo en un cuaderno. ¿Alguna pregunta?, preguntó Ricardo. Nadie respondió. Entonces, manos a la obra. Y recuerden, la empresa confía en nosotros. Demostremos que esa confianza está justificada. Todos se dispersaron. Estrella caminaba por el pasillo y vio a Osvaldo dirigirse a paso rápido hacia su departamento. Tenía los hombros tensos y sus movimientos eran bruscos. Recordó lo que había dicho Inés. Estaba más nervioso de lo habitual. Y así era. Algo no iba bien. Estrella lo sentía en lo más profundo de su ser. Danielo Montalvo llegó a las 8 de la mañana del miércoles, cuando la mayoría de los empleados se estaban acomodando en sus escritorios con el café de la mañana. Estrella lo vio a través de la puerta de cristal de la sala de reuniones. Un hombre alto, de unos 40 años, con un traje gris oscuro y un maletín de cuero en la mano. Tenía el pelo corto, con canas en las sienes, y el rostro tranquilo y atento. No sonreía, pero tampoco parecía antipático, solo concentrado, como alguien que ha venido a trabajar y tiene la intención de hacerlo bien. Ricardo Escalante lo recibió en el vestíbulo, le estrechó la mano y lo acompañó a su despacho. A través de las ventanas se les veía conversar. Ricardo gesticulaba, explicaba algo, Montalvo asentía con la cabeza y sacaba carpetas con documentos de su maletín. La oficina se tensó de inmediato. La gente cuchicheaba junto a la máquina de café. Revisaba sus informes por tercera vez. Ponía en orden las carpetas electrónicas. Incluso los que solían llegar tarde, hoy llegaron a tiempo. Las inspecciones de la oficina central siempre significaban una cosa. Alguien podía perder su trabajo. Inés se acercó a la mesa de Estrella con 2 tazas de café. ¿Has visto al auditor? Sí. Dicen que es de los que no perdonan los errores. Despidió a 3 personas en la sucursal de Guadalajara durante la semana de la inspección. Estrella tomó la taza y dio un sorbo. El café era fuerte y amargo. ¿Tenemos todo en orden con los documentos? Nosotros sí, pero no estoy segura de los otros departamentos. Inés bajó la voz. He oído que en contabilidad hay algunos problemas con los informes del último trimestre. Marta se quedó hasta las 10 de la noche revisando las cifras. Estrella asintió y volvió al trabajo. Pero le costaba concentrarse. No dejaba de mirar hacia el despacho del director, donde Montalvo hablaba con Ricardo. Luego, el auditor salió, pidió que le mostraran el archivo de documentos y Ricardo lo llevó personalmente al primer piso, donde se guardaban las copias en papel de los contratos y las facturas de los últimos 5 años. Hacia las 11, Montalvo comenzó a llamar a los empleados para mantener conversaciones individuales. La primera fue la jefa de contabilidad, Marta, una mujer corpulenta en edad de prejubilación que llevaba más tiempo que nadie en la empresa. Salió 40 minutos después con manchas rojas en el cuello y se encerró inmediatamente en su despacho. Luego llamaron al jefe del departamento de compras y, a continuación, al director del departamento de transporte. Todos salían con el rostro tenso, pero nadie decía nada. La oficina bullía de rumores y conjeturas. A Osvaldo lo llamaron después del almuerzo. Estrella lo vio caminar por el pasillo, con la espalda recta y la barbilla levantada, pero los dedos apretaban con demasiada fuerza la carpeta con los documentos. Estuvo dentro más de 1 hora. Cuando salió, tenía el rostro pálido y los labios apretados. Pasó junto a la mesa de Estrella sin siquiera mirarla y se encerró en su despacho. A Estrella la llamaron a las 4 de la tarde.
Subió al tercer piso y llamó a la puerta de la sala de reuniones que se había asignado temporalmente al auditor. Adelante. Montalvo estaba sentado a la mesa, con carpetas abiertas, un ordenador portátil y pilas de impresiones delante de él. Levantó la cabeza y señaló con la cabeza la silla de enfrente. Estrella Valenzuela, ¿verdad? Sí. Siéntese, por favor. Ella se sentó y puso las manos sobre las rodillas. Su corazón latía más rápido de lo habitual, aunque sabía que no había ningún fallo en su trabajo. Todos los contratos estaban firmados a tiempo, todos los informes entregados, todos los clientes satisfechos. Montalvo hojeó unos papeles y luego la miró. Lleva 9 años trabajando en la empresa como responsable de desarrollo de la base de clientes. Tiene buenos resultados. El porcentaje de retención de clientes es uno de los más altos de la sucursal. Gracias. Por favor, cuénteme cómo ve el trabajo actual de la empresa. ¿Qué funciona bien y qué se puede mejorar? Estrella se relajó un poco. No era un interrogatorio, solo una conversación. Pensó un poco y empezó a hablar. Que la empresa se maneja bien con los grandes clientes, pero pierde a los pequeños por no responder con suficiente rapidez a sus solicitudes. Que los departamentos no se coordinan bien entre sí. Los transportistas no siempre avisan a tiempo a los gerentes de los retrasos, por lo que los clientes son los últimos en enterarse de los problemas. Sobre que el flujo de documentos es demasiado lento, porque todavía se hace todo en papel, aunque hace tiempo que debería haberse pasado a los sistemas electrónicos. Montalvo escuchaba atentamente. A veces anotaba algo en su libreta. Cuando ella terminó, asintió con la cabeza. Gracias. Ha descrito con mucha precisión los problemas que yo ya había observado. Si tengo más preguntas, se lo haré saber. Ella se levantó, asintió y salió. De camino a su mesa, pensó en esa conversación. Montalvo no se parecía a los auditores que habían venido antes, que se limitaban a comprobar las cifras, buscar errores y sacar conclusiones. Este hacía preguntas que invitaban a la reflexión. Era como si no solo estuviera revisando la sucursal, sino que intentara comprender cómo funcionaba desde dentro. A las 6 de la tarde, la oficina estaba casi vacía. Muchos se habían ido antes de tiempo, ya que la tensión del día había agotado a todos. Estrella estaba recogiendo sus cosas cuando anunciaron por el intercomunicador que en 15 minutos todos los empleados debían reunirse en la sala de conferencias. Una reunión urgente. Bajó junto con Inés. La sala se fue llenando poco a poco. Algunos se sentaron, otros se quedaron de pie junto a las paredes. Estrella vio a Osvaldo en un rincón alejado, mirando al suelo con el rostro tenso. Junto a él, Cecilia le susurraba algo, con la mano sobre su hombro. Osvaldo se apartó bruscamente y ella retiró la mano. Ricardo Escalante entró el último, seguido de Danielo Montalvo. El director parecía abatido, con el rostro gris y ojeras. Se puso de pie frente a los asistentes y se secó la frente con un pañuelo. «Compañeros», comenzó con voz ronca, «tengo que darles una noticia muy desagradable». La sala se quedó en silencio. Durante la auditoría se han detectado graves irregularidades en la contabilidad de la filial. Uso indebido de fondos, ocultación de pérdidas, falsificación de documentos. Ricardo hizo una pausa y se secó la frente de nuevo. Estas irregularidades se han producido durante los últimos 4 años. La responsabilidad recae sobre mí como director de la sucursal. Un murmullo recorrió la sala. Alguien gritó. Otro se tapó la boca con la mano. En relación con esto, continuó Ricardo, he sido destituido de mi cargo con efecto inmediato. La oficina central llevará a cabo una investigación adicional y seré despedido. Se hizo un silencio sepulcral. Estrella miraba a Ricardo y no podía creerlo. Este hombre había dirigido la sucursal durante 7 años. Parecía impenetrable, todopoderoso. Y ahora estaba allí, delante de todos, confesando que había destruido su propia carrera. Montalvo dio un paso al frente. Entiendo que esto sea un shock para todos ustedes, pero quiero asegurarles que el trabajo de la sucursal no se detendrá. Me quedaré aquí unos días para hacer un inventario completo y una reorganización. En breve se nombrará un nuevo director. Hasta entonces, todos los departamentos seguirán trabajando con normalidad. Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, mi puerta está abierta. Nadie hizo preguntas. Todos estaban demasiado aturdidos.
Ricardo se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar a nadie. Montalvo lo siguió. La gente comenzó a dispersarse, lentamente, desconcertada, cuchicheando. Inés tomó a Estrella del brazo. ¿Te lo imaginas? Ricardo. Pensaba que era un santo. Nadie es santo, respondió Estrella en voz baja. Salieron al aparcamiento. Osvaldo ya estaba sentado en su coche, hablando por teléfono. Estrella quiso acercarse a él, pero él le hizo un gesto con la mano para que esperara. Ella se quedó junto al coche hasta que él terminó la conversación. Cuando salió, tenía el rostro sombrío. ¿Vamos a casa?, preguntó Estrella. Ve tú sola, tengo que terminar algo. Osvaldo, son casi las 7. Paloma te está esperando. Te he dicho que vayas tú sola, gritó y volvió a sentarse en el coche. Estrella retrocedió. Arrancó el motor y se marchó sin siquiera despedirse. Ella se quedó en el aparcamiento, sintiendo cómo todo en su interior se contraía por el resentimiento y la impotencia. Luego se subió a su coche y se fue a casa. En casa, Paloma ya había hecho los deberes y se había calentado la sopa del día anterior. Estrella abrazó a su hija y le preguntó cómo le había ido el día. Paloma le contó que había tenido un examen de matemáticas y que su amiga Carolina se había peleado con otra niña por una tontería. Estrella la escuchaba distraídamente, asintiendo y sonriendo. Por dentro todo ardía. Osvaldo llegó a las 9:30. Estrella estaba sentada en la cocina con una taza de té. Paloma ya dormía. Su marido pasó junto a ella y dejó las llaves sobre la mesa. ¿Dónde estabas?, preguntó Estrella. En el trabajo. No había nadie en la oficina. Llamé al guardia de seguridad. Osvaldo se volvió hacia ella. Tenía los ojos rojos y el rostro enfadado. ¿Ahora me controlas a través de los guardias de seguridad? Estoy preocupada. Hoy ha sido un día difícil y tú... ¿Y yo qué? ¿Tengo que darte explicaciones? Se acercó inclinándose sobre ella. No entiendes lo que está pasando, Estrella. Han despedido al director. La empresa es un caos. Están investigando mi departamento. Y en lugar de apoyarme, vuelves a empezar con tus sospechas. No sospecho nada. Solo quiero hablar. ¿De qué? ¿De tus chismes? ¿De que supuestamente paso tiempo con la secretaria? Él se rió con malicia. Estás obsesionada con eso. Me has arruinado un día que ya era una mierda con tus preguntas. Estrella se levantó y dejó la taza en el fregadero. Osvaldo, la gente habla. Y no son solo rumores. Esto afecta a nuestra familia. A cómo me ven mis compañeros. Que digan lo que quieran, gritó. Me dan igual los rumores. Y a ti también deberían darte igual, si confías en mí. ¿Cómo puedo confiar si siempre evitas hablar del tema? Se quedó en silencio. Apretó los puños y luego exhaló lentamente. Estoy cansado, Estrella. No puedo seguir escuchando esto. Eres una paranoica. Siempre estás insatisfecha. No hay nada que te satisfaga. Cogió la chaqueta. Voy a dar un paseo. Necesito calmarme. Salió del apartamento dando un portazo. Estrella se quedó sola en la cocina. Le temblaban las manos. Se apoyó en la encimera y cerró los ojos. Las lágrimas le subieron a la garganta, pero las contuvo. No podía seguir en ese apartamento. No podía quedarse sentada esperando a que él volviera. Cogió el bolso, las llaves del coche y salió. Se detuvo en el pasillo, junto a la puerta de Paloma, y escuchó. Su hija dormía. Cerró la puerta de entrada en silencio y bajó al coche. Condujo hacia el centro de la ciudad sin pensar a dónde iba. Simplemente lejos de casa, de la oficina, de toda esta pesadilla. Se detuvo cerca del restaurante en el que ella y Osvaldo habían celebrado su aniversario de boda 3 años atrás. En aquel entonces aún reían, se tomaban de la mano, hacían planes. Ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida. Estrella entró. El restaurante estaba medio vacío. Era miércoles, tarde, temporada baja. El camarero la acompañó a una mesa junto a la ventana. Pidió una copa de vino tinto y una ensalada, aunque no tenía ganas de comer. Sacó el teléfono y marcó el número de Inés. «Hola», respondió su amiga con voz cansada. «Inés, ¿podrías venir? Necesito hablar». «Estrella, me encantaría, pero Mateo tiene 38 grados y medio de fiebre. No puedo dejarlo solo». «¿Qué ha pasado?» «Nada. Solo he tenido una discusión con Osvaldo. No pasa nada. Que te mejores». «¿Estás segura? ¿Quizás podrías venir a vernos?» «No, todo está bien. Solo me quedaré aquí un rato».
Hablaremos mañana. Colgó el teléfono. El camarero trajo el vino. Estrella tomó un sorbo. Era amargo, ligeramente ácido. Miró por la ventana las luces de la ciudad. La gente caminaba por la calle, reía, se abrazaba. Parecía que todo el mundo vivía una vida normal, y ella era la única atrapada en ese círculo vicioso de incomprensión y dolor. Media hora más tarde, alguien se detuvo junto a su mesa. Buenas noches. Disculpe, ¿es usted Estrella Valenzuela? Ella levantó la cabeza. Ante ella estaba Danielo Montalvo, vestido igual que por la tarde, solo que sin chaqueta. Llevaba una copa de whisky en la mano. Sí, respondió ella sorprendida. No quería molestarla, pero vi una cara conocida y pensé... Sonrió levemente. Disculpe si es inapropiado. Es solo que no me gusta cenar solo en una ciudad desconocida. ¿Puedo sentarme? Estrella lo pensó un segundo y luego asintió. Por supuesto. Montalvo se sentó frente a ella y dejó su copa sobre la mesa. Ha sido un día duro, dijo simplemente. Mucho. Se quedaron en silencio. El camarero trajo la ensalada de Estrella y el menú de Montalvo. Él pidió un filete con verduras y otro whisky. ¿Viene aquí a menudo? Preguntó. No. Es la primera vez en 3 años. Simplemente quería estar sola. Él asintió con comprensión. ¿No le estoy entorpeciendo? Puedo cambiarme a otra mesa. No, no pasa nada. Estrella dio otro sorbo de vino. El alcohol empezó a hacer efecto y la tensión se alivió un poco. ¿Lleva mucho tiempo trabajando como auditor? 6 años. Antes era director financiero en una de las sucursales. Pero me gusta más analizar que gestionar. Hoy ha tenido que hacer ambas cosas. Montalvo sonrió. Sí, no ha sido el día más agradable de mi carrera, pero era necesario. Empezaron a hablar de trabajo. Montalvo le hizo preguntas con cautela. ¿Cuánto tiempo llevaba en la empresa? ¿Cómo estaban organizados los procesos? ¿Qué opinaban los empleados sobre la dirección? Estrella respondió con sinceridad. El vino le soltó la lengua y el cansancio eliminó las barreras. Ella le habló de los problemas con el flujo de documentos, de cómo los departamentos trabajan de forma aislada, de que los clientes a menudo se van no por la calidad de los servicios, sino por la mala comunicación. Montalvo escuchaba y, a veces, hacía preguntas para aclarar algunos puntos. No tomaba notas ni hacía anotaciones, simplemente escuchaba. Estrella sintió que él estaba realmente interesado, que para él era importante comprender cómo funcionaba todo. Tienes una visión clara, dijo cuando el camarero le trajo su filete. Muchos empleados hablan con frases generales. Tú mencionas problemas concretos y soluciones concretas. Simplemente llevo mucho tiempo trabajando aquí. Veo lo que otros no ven. Es una habilidad valiosa. Cortó la carne y la probó. Dígame, ¿ha pensado alguna vez en ocupar un puesto más alto? No solo como gerente, sino como alguien que toma decisiones a nivel de sucursal. Estrella lo miró con sorpresa. No, nunca lo he pensado. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente porque no se consideraba lo suficientemente importante. Montalvo dejó el cuchillo y el tenedor y la miró con seriedad. Estrella, según mi experiencia, los mejores líderes son aquellos que no buscan el poder por el poder. Son aquellos que ven los problemas y quieren resolverlos. Hay pocos así. Ella no supo qué responder. Continuaron con la cena y la conversación pasó a temas más ligeros. La ciudad, el tiempo, lo mucho que Montalvo echaba de menos México. Él le contó que estaba divorciado, que vivía solo y que sus hijos ya eran mayores y estudiaban en la universidad. Estrella le habló de Paloma y de lo rápido que crecen los niños. A las 10 de la noche terminaron de cenar. Montalvo insistió en pagar la cuenta de ambos. Estrella no discutió. Estaba demasiado cansada. Salieron a la calle. Una brisa fresca le acarició el rostro y Estrella sintió que su estado de ánimo mejoraba un poco. No se sentía más aliviada. La pesadez interior no había desaparecido, pero al menos por un par de horas se había olvidado de sus problemas domésticos. Gracias por acompañarme, dijo ella. Soy yo quien debe darle las gracias. Montalvo le tendió la mano y ella se la estrechó. Nos vemos mañana en la oficina. Nos vemos. Él se subió a un taxi y se marchó. Estrella se dirigió a su coche y arrancó el motor. Condujo lentamente a casa, sin prisas. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre Ricardo,
sobre la auditoría, sobre la extraña cena con el auditor, sobre lo que él había dicho acerca de los directivos que ven los problemas. ¿De verdad creía que ella podría ocupar un puesto más alto? Cuando llegó a casa, eran casi las 11. Osvaldo dormía en el dormitorio, sin siquiera haberse quitado la ropa, tumbado sobre la manta con los vaqueros y la camisa puestos. Estrella cerró la puerta en silencio, fue a la cocina y bebió agua. Luego se tumbó en el sofá del salón y se cubrió con una manta. No quería despertar a su marido. No quería volver a empezar una conversación que no llevaría a nada. Tumbada en la oscuridad, pensaba que mañana sería un nuevo día y que quizá algo cambiaría, aunque todavía no sabía qué. La mañana siguiente amaneció con niebla. Estrella se despertó en el sofá del salón, con todo el cuerpo entumecido y un dolor punzante en el cuello por la incómoda postura. Se levantó, se estiró y fue al baño. Su rostro en el espejo estaba pálido, con ojeras. Osvaldo ya se había ido. Oyó el portazo de la puerta de entrada mientras se lavaba la cara. Despertó a Paloma como de costumbre, preparó el desayuno y la acompañó al autobús. Su hija estaba callada, pensativa. Antes de subir al autobús, se dio la vuelta y preguntó: «Mamá, ¿todo va bien entre papá y tú?» Estrella esbozó una sonrisa forzada. «Por supuesto, cariño. Es solo que papá tiene mucho trabajo ahora. No te preocupes». Paloma asintió con la cabeza, pero en sus ojos seguía habiendo duda. Era una niña inteligente, demasiado inteligente para sus 12 años. Estrella sabía que su hija sentía la tensión en casa, pero no quería agobiarla con problemas de adultos. En la oficina, la inspección continuaba. Danielo Montalvo examinaba metódicamente el trabajo de cada departamento. Estrella lo veía recorrer las plantas con carpetas, hablar con los empleados, tomar notas en su libreta. Estaba en todas partes y, al mismo tiempo, pasaba casi desapercibido. No interfería en el trabajo diario, no creaba agitación, simplemente observaba y analizaba. Estrella intentaba concentrarse en sus tareas. Tenía que acordar la ruta para un nuevo cliente de Veracruz, revisar los documentos de 2 contratos y responder a los correos electrónicos. Pero sus pensamientos se desviaban constantemente hacia su marido, hacia lo que había dicho Inés, hacia la mirada de Cecilia, que ayer había puesto la mano en el hombro de Osvaldo. A la hora del almuerzo, ya no pudo aguantar más. Decidió seguir a su marido. No porque quisiera montar una escena de celos, sino simplemente para asegurarse de que los rumores eran falsos. Ver con sus propios ojos que almorzaba con sus compañeros, como de costumbre, y que Cecilia no destacaba entre ellos. A las 2 menos cuarto, Osvaldo salió de su despacho junto con 2 empleados del Departamento de Control Operativo, Miguel y Ernesto. Estrella se levantó de la mesa, fingiendo que iba a la impresora, y los siguió discretamente. Bajaron a la primera planta, donde había una pequeña cafetería para los empleados. Estrella entró un minuto después que ellos, cogió una bandeja y se puso a la cola para comer. Osvaldo estaba sentado a la mesa junto a la ventana con Miguel y Ernesto, hablando de algo relacionado con el trabajo, mientras Osvaldo hojeaba unos papeles. Nada sospechoso. Estrella miró hacia las otras mesas. Cecilia estaba sentada sola, en un rincón alejado, con una bandeja de ensalada y zumo. Comía en silencio, hojeando su teléfono, sin mirar a Osvaldo. Estrella sintió cómo algo se le encogía por dentro, avergonzada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Siguiendo a su marido como una detective privada? ¿Buscando señales de infidelidad donde tal vez no las había? Inés había hablado de rumores, pero los rumores pueden ser solo rumores. A la gente le gusta cotillear, sobre todo en la oficina, donde todos se aburren y buscan drama. Cogió la ensalada y el zumo, se sentó en una mesa libre de espaldas a Osvaldo para que no la viera. Comía mecánicamente, sin saborear nada. Pensaba que tal vez el problema no era su marido, sino ella misma. Quizás se había vuelto paranoica, como él decía. Quizás su propia inseguridad y el cansancio del matrimonio la hacían ver cosas que no existían. Cuando volvió a la oficina, su estado de ánimo era aún peor que por la mañana. Se sentó a la mesa, abrió el correo, pero las letras se le nublaban ante los ojos. Inés se acercó con una taza de café. ¿Estás bien? Sí, solo que no he dormido bien. Inés se sentó en el borde de la mesa y bajó la voz. Escucha, he estado pensando en la conversación de ayer. Quizás no debería habértelo contado. Quizás estoy haciendo una montaña de un grano de arena.
No, hiciste lo correcto. Estrella miró a su amiga. Yo misma los vi hoy en la cafetería. Ni siquiera estaban sentados juntos. Cecilia almorzó sola. Ya ves, quizás me equivoqué. Quizás. Pero en su interior, Estrella no estaba segura. Simplemente estaba cansada de luchar contra esa sensación de inquietud que no la abandonaba. Quería creer que todo estaba bien, que el matrimonio se podía salvar, que solo era una etapa difícil. Hacia el atardecer, a las 4:30, recibió un mensaje en su teléfono. Era un número desconocido. Lo abrió. Estrella Valenzuela, buenos días. Soy el asistente del señor Montalvo. Le pide que pase por su despacho a las 5 para tener una breve conversación. Gracias. Estrella sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué quería? Ayer ya habían hablado y ella había respondido a todas sus preguntas. ¿Acaso habían encontrado algún error en su trabajo? Revisó todos sus informes de los últimos 6 meses. No había fallos. Estaba segura. Pero entonces, ¿por qué la llamaba de nuevo? A las 5 subió al tercer piso. Llamó a la puerta de la sala de reuniones. Adelante. Montalvo estaba sentado a la mesa, con unas carpetas abiertas con documentos delante de él. Levantó la cabeza y sonrió. Era la primera vez que ella veía su sonrisa, cálida, casi amistosa. Estrella, gracias por venir. Siéntese, por favor. Ella se sentó y cruzó las manos sobre las rodillas. Intentó no mostrar su nerviosismo. Quiero hablar con usted sobre un asunto importante, comenzó Montalvo, dejando a un lado el bolígrafo. Durante los últimos 3 días he llevado a cabo una revisión completa del trabajo de la sucursal. He estudiado los informes financieros, hablado con los empleados y analizado los procesos. Y he llegado a varias conclusiones. Estrella asintió, sin saber qué decir. La primera conclusión es que, en general, la sucursal funciona bien. A pesar de las irregularidades cometidas por el antiguo director, el equipo es sólido, los clientes están satisfechos y los resultados son buenos. La segunda conclusión es que la sucursal necesita un nuevo director. Una persona que conozca la empresa desde dentro, que comprenda los problemas y sepa resolverlos. Alguien en quien confíen los empleados. Montalvo guardó silencio y la miró a los ojos. He decidido nombrarte nueva directora de la sucursal, Estrella. Ella se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco. No podía creer lo que había oído. ¿Qué? Usted será la directora, con el correspondiente aumento de sueldo, poderes y responsabilidades. El anuncio oficial se hará pasado mañana por la mañana. Estrella abrió la boca, pero no le salían las palabras. Miró a Montalvo, tratando de asimilar lo que le había dicho. Directora. Ella, que durante 9 años se había limitado a hacer su trabajo, sin pretender nada más. ¿Pero por qué yo? Logró decir finalmente. Porque es la mejor candidata. Montalvo se recostó en el respaldo de la silla y cruzó las manos. Durante estos 3 días he hablado con 20 empleados. Muchos mencionaron su nombre cuando les pregunté a quién respetaban y a quién acudían en busca de consejo. Sus informes son impecables, sin un solo error en los últimos 2 años. Conoce la empresa, comprende los procesos, ve los problemas y propone soluciones. No es una persona conflictiva, pero sabe defender su posición. Estrella escuchaba sin creerlo. Todo eso sonaba como si se refiriera a otra persona, no a ella. No tengo experiencia en la dirección de toda una sucursal, dijo débilmente. La experiencia se puede adquirir. Lo importante es que usted tiene la comprensión y el deseo. Montalvo se inclinó hacia adelante. Estrella, llevo 6 años dedicándome a la auditoría. He visto a docenas de directivos. La mayoría solo se preocupan por su propia carrera, por las cifras de los informes, por la imagen que dan ante sus superiores. Usted se preocupa por las personas, por los clientes, porque el trabajo se haga bien. Hay pocos como usted, y son precisamente esos los que necesita la empresa. Ella se quedó en silencio, asimilando lo que había oído. Directora, dirigirá toda la sucursal, tomará decisiones, será responsable de cientos de personas. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, tiene hasta mañana por la noche, pero debo advertirle que, si rechaza la oferta, la oficina central nombrará a alguien externo, y será una persona que no conoce ni la sucursal ni a la gente. Habrá un periodo de adaptación, posibles despidos, reorganizaciones,
Creo que la sucursal necesita estabilidad y usted puede proporcionársela. Estrella asintió. Se levantó con las piernas temblorosas. Gracias. Lo pensaré y le daré una respuesta mañana. De acuerdo. Montalvo también se levantó y le tendió la mano. Ella se la estrechó. Su mano era cálida y firme. Estrella, espere. Hay algo más que debo decirle. Ella se detuvo en la puerta y se volvió. Es algo personal. He pensado mucho si debía decírselo, pero he decidido que debe saberlo. Montalvo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Anteayer por la noche, el miércoles, me quedé hasta tarde en la oficina. Estaba revisando documentos en el archivo de la primera planta. Hacia las 9 de la noche salí al pasillo y vi por casualidad a su marido, Osvaldo Valenzuela. Estaba en un cuarto de servicio junto al archivo, con la secretaria de su departamento, Cecilia Aguirre. Se estaban besando. Estrella sintió que el mundo se tambaleaba. Se apoyó en el marco de la puerta para no caerse. La sangre le subió a la cara y luego se retiró, dejando un frío vacío. Siento haberme entrometido en su vida privada, continuó Montalvo en voz baja. No es asunto mío, pero pensé que tenía derecho a saberlo, especialmente ahora que tiene que tomar una decisión importante sobre el trabajo. Estrella se quedó de pie, incapaz de moverse. Por dentro, todo se había entumecido. Quería preguntarle si estaba seguro, si tal vez se había equivocado, si tal vez había sido su imaginación. Pero la voz de Montalvo era demasiado tranquila, demasiado segura. No era de los que hablaban al azar. Lo vi con mis propios ojos, añadió, como si le hubiera leído el pensamiento. Lo siento mucho. Ella asintió lentamente. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no le salían las lágrimas. Solo sentía un frío interior, gélido e implacable. Gracias, dijo con voz tranquila, por lo que me ha dicho. Salió del despacho, recorrió el pasillo y bajó las escaleras. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos. No pensaba, no sentía, simplemente caminaba. Cogió la chaqueta de su mesa, el bolso y las llaves del coche. Inés le preguntó algo, pero Estrella solo negó con la cabeza. Ahora no. Y salió de la oficina. Se sentó en el coche. Arrancó el motor. Le temblaban las manos. Tuvo que agarrar el volante con fuerza para calmar el temblor. Recordó todos los últimos meses. Las llegadas tardías de Osvaldo. Su irritación cuando ella le hacía preguntas. El teléfono que no dejaba de mirar. Cómo se había alejado de ella. Había dejado de interesarse por su vida, por sus pensamientos. Cómo defendía a Cecilia y llamaba paranoica a Estrella. Todo era cierto. Los rumores eran ciertos. Inés no se había equivocado. Estrella se fue a casa. Encendió la radio, pero enseguida la apagó. Prefería el silencio. Miró la carretera, los coches a su alrededor, la gente en las aceras. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Aparcó en casa, subió a su piso y abrió la puerta. Osvaldo aún no había llegado. Siempre llegaba más tarde. Paloma estaba haciendo los deberes en su habitación, con la música puesta a bajo volumen. Estrella entró, la besó en la cabeza y le preguntó, «¿Qué tal, cariño?» «Bien. ¿Has llegado temprano?» «Sí. Estoy cansada. Voy a preparar la cena». Se dirigió a la cocina. Sacó el pollo y las verduras de la nevera y empezó a cortarlos. Sus manos se movían solas. Sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en lo que diría Osvaldo. ¿Diría algo? ¿Montaría una escena? ¿Exigiría explicaciones? ¿O se quedaría callado, como ayer, cuando le gritó? No lo sabía. Solo sabía una cosa. Algo dentro de ella se había roto definitivamente. El último pilar que aún sostenía su matrimonio se había quebrado. Osvaldo llegó a las 7 menos cuarto. Estrella estaba poniendo la mesa. Él entró en la cocina, dejó las llaves sobre la encimera y la miró. «Estás muy pálida. ¿Estás enferma?» «No, solo cansada. Otra vez cansada». Abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «Siempre estás cansada». Estrella puso el plato sobre la mesa sin mirarlo. «¿Qué tal en el trabajo?» «Normal. La inspección continúa. Todos están nerviosos». «Entendido». Llamó a Paloma. Se sentaron a cenar los tres. La hija habló de la escuela, de que la profesora de literatura les había mandado leer un libro entero en una semana.
Osvaldo escuchaba distraídamente, comía en silencio. Estrella también guardaba silencio, asintiendo de vez en cuando a su hija. Por dentro todo estaba vacío. Después de cenar, Paloma se fue a su habitación. Osvaldo se sentó en el salón con una cerveza y encendió la televisión. Estrella recogió la mesa y lavó los platos. Miró sus manos en el agua jabonosa y pensó en lo que debía decirle. Que él la había engañado, que ella lo sabía, que ya no podía vivir en esa mentira. Pero las palabras no le salían. Se quedó de pie junto al fregadero, y las lágrimas, que no habían brotado en toda la noche, finalmente comenzaron a caer. Silenciosas, calientes, rodaban por sus mejillas y caían en la espuma. Estrella se secó la cara con una toalla y respiró hondo. Ahora no. No delante de Paloma. No cuando ella misma aún no había tomado una decisión. Se acercó al sofá y se sentó junto a Osvaldo. Él ni siquiera se giró. Osvaldo, tengo que decirte algo. ¿Qué? No apartó la vista de la pantalla. Hoy ha hablado conmigo Montalvo, el auditor. Osvaldo finalmente la miró. ¿Y qué quería? Estrella guardó silencio. Luego mintió. Solo me hizo preguntas sobre el trabajo del departamento. Está comprobando a todo el mundo. Ah, ya veo. Volvió a fijar la mirada en la televisión. Ella se levantó y se fue al dormitorio. Se tumbó en la cama sin quitarse la ropa. Miró al techo. No le dijo nada del ascenso. Tampoco le dijo que Montalvo lo había visto con Cecilia, porque no sabía qué hacer a continuación, porque por dentro solo sentía dolor y vacío, y no encontraba palabras para expresarlo. Yacía en la oscuridad y pensaba que mañana tendría que darle una respuesta a Montalvo. Aceptar ser directora o rechazar el puesto. Si aceptaba, tendría que trabajar en la misma oficina que Osvaldo. Verlo todos los días, tomar decisiones que le afectarían directamente. Si rechazaba, todo seguiría igual. Ella seguiría siendo solo una gerente. Él, el jefe de departamento. Seguirían viviendo en ese apartamento, fingiendo que todo estaba bien, hasta que Paloma creciera. Estrella cerró los ojos. Sabía que no podría dormir, pero se quedó tumbada esperando a que llegara la mañana, cuando todo estaría más claro. O al menos lo parecería. Estrella pasó todo el día siguiente en una nube. Trabajaba de forma mecánica, respondía a correos, revisaba documentos, hablaba con clientes. Pero sus pensamientos estaban lejos. Aún no le había dado una respuesta a Montalvo. El plazo vencía esa noche y ella todavía no sabía qué decir. Inés se acercó varias veces a su mesa para preguntarle si todo iba bien. Estrella asintió con la cabeza y sonrió forzadamente. No podía contarle a su amiga la propuesta de convertirse en directora, ni delante de sus compañeros, ni en la oficina. Era demasiado personal, demasiado importante. No había visto a Osvaldo en todo el día. Llegaba temprano, se iba tarde, almorzaba fuera de la oficina. Estrella sabía que la estaba evitando. Después de la conversación de ayer en la cocina, se había levantado un muro de silencio entre ellos, y ninguno de los dos quería romperlo. A las 5 de la tarde subió a ver a Montalvo. Llamó a la puerta de la sala de reuniones. Adelante. Él estaba sentado a la mesa, ordenando papeles en carpetas. Levantó la cabeza, la vio y asintió con la cabeza. Estrella, ¿has tomado una decisión? Ella se sentó frente a él y cruzó las manos sobre las rodillas. Había pensado en ello toda la noche. Había sopesado, calculado, intentado comprender qué era lo correcto, y había llegado a una conclusión. Si se negaba, nada cambiaría. Seguiría en el mismo lugar, con la misma vida, junto a un marido que la engañaba y la llamaba lastre. Si aceptaba, al menos tendría la oportunidad de cambiar algo. Acepto, dijo en voz baja. Montalvo sonrió, cálida y aliviada. Estupendo, me alegro. Mañana a las 9 reuniré a todos los empleados y anunciaré su nombramiento. ¿Está preparada? Preparada. Discutieron los detalles. El sueldo, las responsabilidades, el traspaso de asuntos de Ricardo Escalante. Estrella escuchaba, asentía y hacía preguntas. Por dentro estaba tensa como una cuerda, pero por fuera se mantenía tranquila. Cuando se levantó para marcharse, Montalvo la detuvo. Estrella, sobre la conversación de ayer, si necesita ayuda, de carácter personal, legal o de cualquier otro tipo, puede acudir a mí. Tengo contactos con buenos especialistas.
Ella asintió. Gracias, lo pensaré. Salió del despacho y bajó a su oficina. Recogió sus cosas, se despidió de Inés y se fue a casa. Por el camino pensó en cómo decírselo a Osvaldo, si se lo diría o no. Mañana se enteraría en la reunión general, junto con todos los demás. Quizás así sería más fácil, sin palabras innecesarias, sin explicaciones. En casa empezó a preparar la cena. Paloma estaba sentada a la mesa con los libros de texto, resolviendo problemas de física. Estrella cortó las verduras para la ensalada y puso una olla con agua para la pasta en el fogón. Sus manos se movían automáticamente. Su cabeza estaba en blanco. Osvaldo llegó a las 7 de la tarde. Pasó a la cocina y dejó el maletín sobre una silla. Tenía el rostro cansado e irritado. Abrió la nevera, sacó una botella de cerveza y dio unos sorbos junto a la nevera. ¿Está lista la cena?, preguntó sin mirar a su esposa. En 10 minutos. Él asintió con la cabeza. Se dirigió al salón y se dejó caer en el sofá. Estrella oyó cómo encendía la televisión y cambiaba de canal. Paloma levantó la cabeza de los libros y miró a su madre. En sus ojos había una pregunta muda, pero no preguntó nada. Simplemente volvió a sumergirse en su cuaderno. 10 minutos después, los tres se sentaron a cenar. Estrella repartió la pasta en los platos, sirvió la ensalada y echó agua. Osvaldo comió en silencio, sin levantar la vista. Paloma intentaba conversar. Contaba sobre la clase de biología, sobre cómo el profesor había traído un esqueleto real de rana, y todas las niñas habían gritado. «Papá, ¿me estás escuchando?». Osvaldo levantó la vista y miró a su hija con irritación. «¿Qué? Te estoy contando sobre la clase de biología». «Sí, te escucho. Una rana. Muy interesante». Paloma se calló y frunció los labios ofendida. Estrella le puso la mano en el hombro. «Sigue, cariño. Me interesa». La hija volvió a contar, pero más bajito, sin el entusiasmo de antes. Osvaldo terminó de comer la pasta, se recostó en la silla y volvió a tomar cerveza. Estrella vio lo tensos que tenía los hombros y lo apretadas las mandíbulas. La inspección realmente le estaba agobiando. O algo más. «Papá, ¿te acuerdas de que queríamos ir al parque el fin de semana?», preguntó Paloma con cautela. «¿Qué parque?». «Bueno, lo prometiste. El mes pasado. Dijiste que iríamos el fin de semana libre». Osvaldo frunció el ceño. «Paloma, ahora no tengo tiempo para parques. Estoy muy ocupado en el trabajo. En otra ocasión». «Pero lo prometiste. He dicho que en otra ocasión», espetó él. Paloma se estremeció y retrocedió. Estrella dejó el tenedor sobre la mesa. «Osvaldo, no le grites». Él giró lentamente la cabeza hacia su esposa. En sus ojos brilló algo malicioso. «No me digas cómo debo hablar con mi hija. No te lo estoy diciendo. Solo te pido que no le grites a la niña. La niña debe comprender que sus padres tienen cosas más importantes que hacer que ir al parque». Paloma se levantó de la mesa. «Lo siento, voy a terminar los deberes». Se fue rápidamente a su habitación y cerró la puerta. Estrella la siguió con la mirada y luego miró a su marido. «¿Por qué le hablas así?». «¿Cómo así?». «Solo le dije la verdad. La has ofendido». Osvaldo se terminó la cerveza y dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. «Lo superará. No hay que convertirla en una planta de invernadero». Estrella empezó a recoger la mesa. Guardó los platos en el fregadero en silencio, tratando de no mirar a su marido. Por dentro hervía, pero se contenía. No quería una pelea. Hoy no. Pero Osvaldo, al parecer, sí la quería. Se levantó, se acercó a la barra, sacó una botella de whisky y se sirvió un vaso. Se lo bebió de un trago y se sirvió otro. «¿Cuánto tiempo puedes estar callada?», dijo de repente. Estrella se dio la vuelta. «¿Qué? Estás todo el tiempo callada. Andas por la casa con cara de pocos amigos, mostrando con tu actitud lo mal que te sientes. Pero no dices nada». «¿De qué voy a hablar, Osvaldo?». «No lo sé. De lo que no te gusta, sobre lo que siempre te molesta, sobre que, al parecer, soy un mal marido y un mal padre». Estrella se secó las manos con una toalla y se volvió hacia él. «Solo quiero sinceridad. Eso es todo». Él sonrió. «Otra vez lo mismo. Sinceridad. ¿Te refieres a tus chismes sobre la secretaria?». «No son rumores». «Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces? ¿Tienes pruebas? ¿O solo escuchas a tus amigas de la oficina que no tienen nada mejor que hacer?».
Estrella sintió que algo se rompía dentro de ella. Podría haberle dicho la verdad, decirle que Montalvo los había visto, que lo sabía todo, pero no lo hizo, porque quería oírlo de su propia boca. Quería que él mismo lo confesara. Osvaldo, sé sincero conmigo. ¿Hay algo entre Cecilia y tú? Él la miró fijamente durante un largo rato. Luego negó lentamente con la cabeza y se rió, una risa breve y maliciosa. Eres insoportable. ¿Lo sabes? Responde a la pregunta. No, Estrella, no hay nada. Pero para ti es más importante creer en los rumores que creer en mí, en tu marido. Dio otro sorbo de whisky y dejó el vaso sobre la encimera. Te has vuelto insoportable, repitió en voz más baja, pero no menos maliciosa. Me controlas constantemente. Buscas problemas donde no los hay. Siempre con esa cara de descontento. Estoy cansado de esto, Estrella. Cansado de ti. Ella estaba de pie junto al fregadero, con las manos apretando el borde de la encimera. Por dentro temblaba, pero su voz era firme. Si estás cansado, quizá deberíamos hablar sobre lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Sobre qué va a pasar? ¿Sobre el divorcio? Él sonrió. ¿Hablas en serio? ¿Crees que podrás arreglártela sola? Sin mí no eres nada. Estrella se volvió lentamente hacia él. ¿Qué has dicho? Osvaldo se acercó. Tenía la cara enrojecida por el alcohol y la ira. He dicho la verdad. Eres una carga inútil. Te aferras a mí porque por ti misma no vales nada. No eres más que una simple gerente en una empresa en la que yo soy el jefe de departamento. Es mi estatus el que te da tu posición. Es mi sueldo el que nos permite vivir en este apartamento, comprarte ropa y enviar a Paloma a un buen colegio. Estrella se quedó en silencio. Lo miraba y no lo reconocía. Este hombre había sido alguna vez el hombre al que ella amaba, el que se reía con ella, la abrazaba por las noches, hacía planes para el futuro. Ahora tenía delante a un hombre extraño que le decía que no era nada. Tienes que callarte, continuó Osvaldo alzando la voz. Cumplir con tus obligaciones de esposa y madre. Dejar de inventarte amantes fantasmas. Porque sin mí no eres nada, Estrella. Absolutamente nada, gritó las últimas palabras. Estrella vio cómo se entreabría la puerta de la habitación de Paloma en el pasillo. Su hija estaba allí, en pijama, con el rostro pálido y asustado. Lo había oído todo. Había oído a su padre gritarle a su madre, llamarla insignificante. Estrella miró a su hija, luego a su marido. Se sentía tan vacía por dentro que ni siquiera sentía dolor, solo frío y una extraña calma. No respondió nada. Pasó junto a Osvaldo, cogió el bolso y las llaves del coche de la mesa. Él la agarró del brazo. ¿A dónde vas? Suéltame. Te estoy hablando. La conversación ha terminado. Ella le soltó el brazo y se dirigió al vestíbulo. Se puso la chaqueta y cogió el teléfono. Paloma salió corriendo de la habitación. Mamá, ¿a dónde vas? Estrella abrazó a su hija y la apretó contra sí con fuerza. Todo va bien, cariño. Solo necesito estar sola. Volveré por la mañana, ¿vale? Pero todo irá bien, te lo prometo. Besó a su hija en la frente y salió del piso. Osvaldo estaba de pie en la puerta del salón, con la cara roja y un vaso en la mano. Estrella ni siquiera lo miró. Cerró la puerta y se dirigió al ascensor. Se sentó en el coche, arrancó el motor, pero no se marchó inmediatamente. Se quedó sentada, agarrando el volante y respirando profunda y uniformemente. Le temblaban las manos y le latía con fuerza el corazón. Pensaba en las palabras de su marido, en cómo la había llamado lastre, insignificante, en cómo lo había visto Paloma. ¿Qué le diría a su hija después? ¿Cómo se lo explicaría? Estrella se secó la cara con la mano y se marchó. Sabía a dónde ir. A casa de Inés. A la única persona que la entendería, que no la juzgaría, que simplemente estaría a su lado. Inés vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Estrella aparcó junto a la entrada, subió al tercer piso y llamó al timbre. Esperó, escuchando los sonidos detrás de la puerta. Pasos. La voz de su amiga preguntando quién era. La puerta se abrió. Inés estaba en pantalones de estar por casa y camiseta, con el pelo revuelto. Vio la cara de Estrella y lo entendió todo de inmediato. «Ven aquí», le dijo en voz baja y abrazó a su amiga. Estrella se acurrucó contra ella y finalmente se echó a llorar. En silencio, sin sollozos,
Simplemente las lágrimas fluían solas y ella no podía detenerlas. Inés le acariciaba la espalda, le susurraba palabras tranquilizadoras y la llevó al interior del apartamento. Dentro hacía calor y olía a té y a algo casero. Inés sentó a Estrella en el sofá de la cocina, la cubrió con una manta y puso la tetera al fuego. Mateo se queda a dormir en casa de un amigo, dijo. Así que puedes quedarte. El sofá se convierte en cama. Gracias, susurró Estrella. Inés preparó el té, sirvió 2 tazas y se sentó frente a ella. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Estrella sostenía la taza entre las manos, calentándose con la cerámica caliente, mirando el té. No sabía por dónde empezar. ¿Se ha enterado?, preguntó Inés en voz baja. No, no se lo he dicho. ¿Y entonces qué? Estrella dio un sorbo al té, se quemó, pero casi no sintió dolor. Me llamó inútil, delante de mi hija. Dijo que sin él no era nada. Inés apretó los puños, pero no dijo nada. Esperó. Montalvo me ha ofrecido ser directora de la sucursal, continuó Estrella en voz baja. Ayer. He aceptado. Mañana se hará el anuncio. Inés abrió mucho los ojos. ¿Directora? ¿Tú? Estrella, ¿eso es? Sí, lo sé. ¿Y no se lo has dicho a Osvaldo? No. Se enterará mañana, junto con todos los demás. Inés se recostó en el respaldo de la silla y negó con la cabeza. Dios mío, se va a enfadar muchísimo. Que se enfade. Estrella levantó la vista hacia su amiga. Montalvo los vio, a Osvaldo y a Cecilia. Los vio besándose. Anteayer por la noche, en la oficina. Inés se quedó paralizada. ¿Te lo dijo él? Sí, ayer, cuando me ofreció el puesto. ¿Y tú? ¿Hiciste algo? ¿Se lo dijiste a Osvaldo? No, quería que se lo dijera él mismo. Quería que lo admitiera. Estrella sonrió con amargura, pero volvió a negarlo todo. Dijo que era paranoica, que me inventaba problemas. Inés se levantó, se acercó a Estrella, se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Estrella sintió. Lo sabía, pero le daba miedo dar ese paso, romper la familia, explicarle a Paloma que su padre y ella ya no iban a estar juntos. Empezar de nuevo, sola, a los 36 años. Pero no había otra salida. No podía seguir viviendo con un hombre que la engañaba y la humillaba. No podía fingir que todo estaba bien cuando por dentro se estaba desmoronando. Tengo miedo, susurró. Lo sé, pero lo superarás. Eres fuerte, Estrella. Más fuerte de lo que crees. Se quedaron sentadas en la cocina hasta altas horas de la noche. Tomaron té y hablaron. Inés le contó su divorcio, lo difícil que fueron los primeros meses, cómo lloraba por las noches cuando Mateo dormía. Pero luego se hizo más fácil. Entonces comprendió que la vida sin un marido que no la apreciaba era mejor que la vida con él. No te arrepentirás, le dijo Inés cuando ya estaban preparando el sofá. Será difícil, pero no te arrepentirás. Te lo prometo. Estrella se acostó en el sofá y se cubrió con una manta. Inés apagó la luz, le deseó buenas noches y se fue a su habitación. Estrella yacía en la oscuridad, mirando al techo. Pensaba en el día siguiente, en que por la mañana Montalvo anunciaría su nombramiento, en cómo reaccionaría Osvaldo, en lo que le diría después. Aún no sabía exactamente cómo saldrían las cosas, pero sabía una cosa: no había vuelta atrás. Mañana comenzaría una nueva vida, y estaba preparada para ello, o casi preparada. Estrella se despertó a las 6 de la mañana en el sofá de Inés. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados por las lágrimas. Se levantó en silencio para no despertar a su amiga y fue al baño. Se miró en el espejo. Tenía la cara pálida, ojeras y los labios secos. Estaba horrible. Se lavó con agua fría e intentó arreglarse. En el bolso encontró base de maquillaje, corrector y pintalabios. Se maquilló cuidadosamente, capa a capa, ocultando los rastros de una noche de insomnio. Cuando terminó, su reflejo en el espejo parecía casi normal, casi viva. Inés salió del dormitorio en bata, con el pelo revuelto. ¿Ya te vas? Sí. Tengo que estar en la oficina antes de las 9. Inés la abrazó. Lo conseguirás, recuérdalo. Gracias. Por todo. Llámame cuando hayas terminado. Estrella asintió, cogió el bolso y salió.
Se sentó en el coche y arrancó el motor. Eran las 7:20 de la mañana. La ciudad despertaba lentamente. Pocos coches en las calles, tiendas cerradas, cielo gris. Condujo sin poner música, pensando en lo que iba a pasar. Llegó a la oficina a las 7:20. El aparcamiento estaba casi vacío. Solo había unos pocos coches de los guardias de seguridad y las limpiadoras. Estrella subió al segundo piso y se dirigió a su mesa. Se sentó y encendió el ordenador. Abrió el correo electrónico, aunque sabía que no había nada urgente. Solo necesitaba ocupar sus manos con algo para no pensar. Poco a poco, la oficina se fue llenando. Llegaban los empleados, se saludaban y se sentaban a sus escritorios. Inés llegó a las 8, vio a Estrella y asintió en silencio. Intercambiaron miradas y eso fue suficiente. Osvaldo apareció a las 9:45. Estrella lo vio pasar junto a su mesa sin siquiera mirarla. Tenía el rostro tenso y la mandíbula apretada. Entró en su despacho y cerró la puerta. A las 9 en punto, se anunció por el intercomunicador que todos los empleados debían reunirse en la sala de conferencias. Era una reunión urgente. La gente empezó a levantarse de sus mesas, a hablar entre ellos, a hacer conjeturas. Estrella fue la última en levantarse y siguió al resto. La sala se llenó rápidamente. Algunos se sentaron, otros se quedaron de pie junto a las paredes. Estrella se colocó en un rincón alejado, junto a Inés. Vio a Osvaldo sentado en la tercera fila. Junto a él, Cecilia le susurraba algo, pero él no respondía. Miraba fijamente al frente. Danielo Montalvo entró el último. Llevaba un traje sobrio, con carpetas en las manos, el rostro tranquilo y serio. Se paró frente a los reunidos y dejó las carpetas sobre la mesa. Buenos días, compañeros. Gracias por reunirse tan rápidamente. Tengo un anuncio importante que hacer. La sala se quedó en silencio. Incluso los que estaban junto a las ventanas dejaron de susurrar. Como saben, la semana pasada realicé una inspección del trabajo de la sucursal. Se detectaron graves irregularidades y el antiguo director, Ricardo Escalante, fue despedido. Durante estos días he analizado minuciosamente el trabajo de cada departamento. He hablado con muchos de ustedes y he estudiado los documentos. Montalvo hizo una pausa y he tomado la decisión de nombrar a un nuevo director para la sucursal. Un murmullo recorrió la sala. La gente intercambiaba miradas, hacía conjeturas. La nueva directora de la sucursal será Estrella Valenzuela. Estrella sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. La sala se quedó en silencio durante un segundo. Luego se oyó un aplauso. Alguien había empezado a aplaudir. Luego, otra persona. En pocos segundos, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. Estrella se quedó de pie, sin saber qué hacer. Inés le dio un codazo y le susurró: «Adelante». Caminó lentamente por la sala hasta llegar a Montalvo. Tenía las piernas temblorosas y el corazón le latía con fuerza. La gente se apartaba, algunos le sonreían, otros asentían con la cabeza en señal de aprobación. Veía los rostros de los compañeros con los que había trabajado durante 9 años. Veía sorpresa, alegría, apoyo, y vio a Osvaldo. Estaba pálido, con las manos cerradas en puños y los labios apretados. No aplaudía. Simplemente la miraba con una expresión como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Estrella se acercó a Montalvo. Él le tendió la mano y ella se la estrechó. Luego se volvió hacia la sala. «Gracias», dijo en voz baja, pero su voz resonó en la sala gracias al micrófono que había sobre la mesa. «Intentaré estar a la altura de su confianza». No dijo nada más. No había palabras. Montalvo le hizo un gesto con la cabeza y luego se dirigió a la sala. Estrella tiene una gran experiencia en la empresa, una reputación impecable y una visión clara de cómo debe desarrollarse la filial. Estoy seguro de que bajo su dirección alcanzaremos nuevas cotas. Por favor, bríndenle todo el apoyo posible. Cerró las carpetas y la reunión terminó. La gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaban a Estrella para felicitarla y estrecharle la mano. Ella sonreía, daba las gracias y trataba de mostrarse segura. Pero por dentro todo temblaba. Osvaldo se levantó y salió rápidamente de la sala, sin siquiera mirarla. Cecilia corrió tras él. Estrella los vio alejarse y sintió como algo se le encogía por dentro. En unos minutos, todo habría terminado. Montalvo se acercó a ella cuando la sala estaba casi vacía. «El despacho del director está listo. Los documentos están sobre la mesa
y todas las contraseñas necesarias en el sobre. Si surge alguna pregunta, estaré en la oficina hasta la noche. Gracias. Él asintió y se marchó. Estrella se quedó sola. Salió de la sala de conferencias y subió al tercer piso, donde se encontraba el despacho del director. Una gran puerta con un letrero que aún no habían cambiado. Ricardo Escalante, director de la sucursal. Mañana estaría allí su nombre. Empujó la puerta y entró. El despacho era espacioso. Una gran mesa junto a la ventana. Un sillón de cuero, estanterías con carpetas, un sofá para los visitantes. Sobre la mesa había un ordenador, un teléfono y una pila de documentos. Olía a cuero y papel viejo. Estrella se acercó a la mesa y se sentó en el sillón. Era demasiado grande, demasiado sólido. Pasó la mano por el tablero de la mesa y luego miró por la ventana. Desde allí se veía toda la ciudad, los tejados de los edificios, las calles, las lejanas montañas en el horizonte. Se quedó sentada así unos minutos, simplemente respirando, tratando de asimilar lo que había sucedido. Ella era la directora. Había tomado una decisión, y ahora tenía que llevar a cabo lo que había empezado. Estrella cogió el teléfono de la mesa y pulsó el botón para llamar a su asistente. La joven que antes trabajaba para Ricardo respondió de inmediato. «Sí, señora Valenzuela. Por favor, haga pasar a mi despacho a Osvaldo Valenzuela y Cecilia Aguirre. Ahora mismo». «Por supuesto, ahora mismo se lo paso». Estrella colgó el teléfono. Abrió uno de los cajones de la mesa y sacó 2 carpetas que Montalvo le había preparado. Documentos de despido. Echó un vistazo al texto. Todo estaba correcto, legalmente válido. Violación de la ética corporativa. Romance laboral que crea un conflicto de intereses. 5 minutos después llamaron a la puerta. Estrella se enderezó en la silla y cruzó las manos sobre la mesa. «Adelante». La puerta se abrió y entraron Osvaldo y Cecilia. Ambos parecían desconcertados. Osvaldo tenía manchas rojas en el cuello y Cecilia tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Se detuvieron en medio del despacho, sin saber si sentarse o quedarse de pie. «Siéntense», dijo Estrella con calma. Se sentaron en el sofá para visitantes. Osvaldo miraba a su esposa con una expresión como si intentara comprender lo que estaba pasando. Cecilia bajó la mirada al suelo. Estrella tomó las carpetas, se levantó y se acercó a ellos. Dejó una carpeta delante de cada uno en la mesa de centro. «Los he llamado para comunicarles la decisión que he tomado. A partir de hoy, ambos están despedidos de la empresa». Cecilia sollozó. Osvaldo palideció aún más. «¿Qué?», logró articular. «El motivo del despido es una violación de la ética corporativa. Una relación sentimental entre un jefe y una subordinada, lo que crea un conflicto de intereses y afecta negativamente al ambiente de trabajo». Estrella habló con voz firme y clara, como si estuviera leyendo un informe. «Todos los documentos están en las carpetas. Tienen 2 horas para recoger sus cosas personales y abandonar la oficina». Osvaldo se levantó de un salto del sofá. «No puedes hacer eso». «Sí que puedo. Soy la directora». «Te estás vengando de mí. Por celos. Es ilegal». Estrella lo miró con calma. «No es venganza, Osvaldo. Es una decisión empresarial. Os vieron juntos en la oficina en una situación inapropiada. El testigo es el señor Montalvo, auditor de la oficina central. Su testimonio está documentado. Si quieres impugnar el despido ante los tribunales, puedes intentarlo, pero estoy segura de que el tribunal fallará a favor de la empresa». Osvaldo se quedó de pie, con la boca abierta, sin encontrar palabras. Su rostro pasó de pálido a rojo. «Eres una bestia. Lo has montado todo». «Yo no he montado nada. Tú mismo has infringido las normas. Te arrepentirás. Te demandaré. Te destruiré». Estrella se acercó a la mesa y pulsó el botón para llamar a seguridad. «Osvaldo, solo estás empeorando las cosas. Te aconsejo que te calmes y salgas de la oficina». Él se acercó a ella y apretó los puños. Sus ojos ardían de ira. «No eres nada sin mí. ¿Me oyes? Nada». Estrella lo miró y de repente algo se rompió dentro de ella. Todo el miedo, todo el dolor, toda la inseguridad, todo desapareció. Solo quedó una fría calma. «Solo me estoy liberando de una carga, Osvaldo», dijo en voz baja. «Como tú me aconsejaste». Él se quedó paralizado. Lo entendió.
En sus ojos brilló la comprensión, luego la ira, luego algo parecido a la desesperación. Llamaron a la puerta y entraron dos guardias de seguridad. «Señora Valenzuela, por favor, acompañen a la señora Valenzuela fuera de las instalaciones de la empresa. Ha sido despedido y ya no es empleado nuestro». Los guardias asintieron y se acercaron a Osvaldo. Él se estremeció. Quiso escapar, pero uno de los guardias lo agarró por el codo. «No haga una escena, señor. Venga con nosotros tranquilamente». Osvaldo miró a Estrella. En su mirada había odio, puro y despiadado. «Te arrepentirás», siseó. «Te lo prometo». Lo sacaron de la oficina. La puerta se cerró. Quedó Cecilia, que todo ese tiempo había estado sentada con la cabeza gacha y llorando en silencio. Estrella la miró. Una chica joven, tonta, que se había enamorado del hombre equivocado. Casi le daba pena. Casi. «Cecilia, puedes irte. Recoge tus cosas y vete. No quiero montarte una escena». La chica levantó la cabeza. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. «Perdóname», susurró. «No quería... No pensé que...». «Vete», repitió Estrella. Cecilia se levantó, cogió su carpeta y salió corriendo del despacho, sollozando. La puerta se cerró de golpe tras ella. Estrella se quedó sola. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Vio cómo los guardias sacaban a Osvaldo por la entrada principal. Él gritaba algo, agitaba los brazos, pero nadie le hacía caso. Lo subieron a un coche, su coche, y se marchó con un chirrido de neumáticos. Estrella se alejó de la ventana. Volvió a la mesa y se sentó en la silla. Y de repente sintió que algo se rompía dentro de ella. Toda la tensión de los últimos días, todo el dolor, toda la ira, todo salió a la superficie. Empezó a llorar, en silencio, casi sin hacer ruido, para que nadie la oyera. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre la mesa, sobre los documentos. Lloraba y no podía parar. No sentía ningún alivio, ningún triunfo. Solo dolor, sordo, opresivo, infinito y vacío. Un enorme vacío negro donde antes había algo parecido a una vida. Pensó en Paloma, en cómo su hija la esperaba en casa, sin saber que sus padres ya no estarían juntos. En cómo le explicaría que su padre ya no vivía con ellos, que se iban a divorciar, que la familia que Paloma había conocido toda su vida se había desmoronado. Estrella se secó la cara con las manos y miró el teléfono que estaba sobre la mesa. Podía llamar a Inés. Su amiga la apoyaría, le diría las palabras adecuadas. Podía llamar al abogado, había que iniciar el proceso de divorcio, dividir los bienes. Podía llamar a Paloma, solo para oír su voz, asegurarse de que su hija estaba bien. Pero no hizo ninguna llamada. Simplemente se sentó en ese enorme sillón, en ese despacho vacío, y miró por la ventana a la ciudad. La gente abajo iba a sus quehaceres, los coches circulaban por las calles. La vida continuaba. Nadie sabía que por dentro ya no le quedaba nada intacto. Se convirtió en directora. Despidió a su marido infiel. Tomó una decisión que cambiaría toda su vida. Estrella cerró los ojos. Sabía la respuesta, porque no era una victoria. Era el final de su matrimonio, el final de su familia, el final de la vida que había construido durante 12 años. Y aunque fuera el final correcto, aunque no hubiera otra salida, eso no lo hacía más fácil.